a darle gracias este día a nuestro bendito Rey, Padre bendito, Altísimo Dios Todopoderoso, Padre bueno que estás en los cielos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, precioso Dios, hágase tu voluntad, como la haces en el cielo, hazla en nuestra vida. Ya no queremos hacer nuestra voluntad, es que no nos ayuda en nada. Precioso Dios, yo te amo, dile, yo te amo. Yo te amo, precioso Padre Santo, Altísimo Yahvé, nuestro gran yo soy, en el nombre de Jesucristo. Muchísimas gracias por todo. Sé tú en nuestra vida, Padre Santo, sé tú. Nos negamos a ser nosotros. Queremos que te oigan y te vean a ti en nosotros, papá. Por favor, papi lindo, ayúdanos. Esta tarea interminable en nuestra naturaleza humana, precioso Dios, pero casi espontánea cuando damos paso a tu Santo Espíritu, mi Rey precioso, y a tu bendita palabra. Muchas gracias, Señor. Y gracias porque también, Padre Santo, no nos ha hecho falta nada, mi Rey. Todo lo hemos tenido, todo. El aire que respiramos, nuestra vida, en medio de quebrantos, tú has estado con nosotros. En medio de carencias, precioso Dios. Es que si tú estás con nosotros, no nos hace falta nada. Eres maravilloso, eres precioso. Tú tienes un plan, tienes un propósito para nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Y gracias a ti es que hemos alcanzado a discernir que nada se mueve en nuestra vida sin tu voluntad, mi Rey precioso. Gracias, papá. Y perdónanos por todo aquello que aún sabiéndolo hacer no lo hemos hecho. Perdónanos de corazón, porque intelectualmente sabemos que procede, pero no lo hemos hecho. Ayúdanos, por favor, Señor, como las águilas, como el búfalo, renueva nuestras fuerzas, mi Rey precioso. Sé grande en nuestra vida, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestra vida. Y ayúdanos, por favor. Ayúdanos de todo corazón a no entrar en tentación, papi lindo. Somos tan frágiles en nuestra naturaleza humana. Precioso Dios. Tanta debilidad. Pero por favor, acompáñanos, Señor, para soportarla, para resistirla y también para vencerla. Para glorificar tu nombre, Señor, y traer bienestar a nuestra vida. Que haya gozo, que haya de la paz que tú has prometido. Un deleite profundo de saber que caminamos en tu justicia, papi lindo. Eso es tu reino. Gracias, papá, bendito seas tú. Hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, como tu iglesia, para rogarte, Señor, que nos acompañes a bendecir a tu iglesia, a tu pueblo Israel, a Guatemala, precioso Dios, a todas las naciones de la tierra, Padre bendito, a quienes te pedimos, precioso Dios, que lleves tu palabra, tu evangelio, maravilloso Padre Santo. No puede acontecer algo mejor que tu palabra transite por la tierra, mi Rey precioso. En el poder de tu Santo Espíritu, precioso Dios. Muchas gracias por todo. Hoy queremos, Señor, bendecir a nuestros ministerios, el Libertador y Gran Cosecha, papá, a todas nuestras áreas ministeriales y a cada familia acá congregada, precioso Dios. Queremos bendecirlos y rogarte que tú también derrames toda tu bendición sobre cada uno de nosotros. Eres maravilloso, Padre Santo. Que ese anhelo, que ese deseo que tú tienes de que nosotros finalmente, como tus hijos, como tu cuerpo en la tierra,
como embajadores tuyos, seamos prosperados en todo, mi Rey. Se haga una realidad, Padre bendito. Finalmente conoceremos esa palabra que encierra el todo del ser humano, la felicidad. La felicidad, esa que da satisfacción por todos lados, esa que no cuestiona, esa que no pide, esa que sabe dar y sabe recibir. Precioso eres tú, Señor. Te amamos, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Así es que hoy vamos a invitar a nuestro hermano consiervo César Barrientos para que él venga y nos comparta un tema respecto a la prosperidad en el nombre de Jesús. La gloria sea para nuestro papá. Bien, nuevamente, hermanos. Nuestro pastor Milton decía, venimos en ese proceso de ser prósperos, en ese proceso de la prosperidad, que es lo que nuestro Señor ha regalado para estos ministerios. Espero que nos encontremos en esa misma misión, en ese mismo proceso en el cual nuestro Señor nos quiere llevar. Y es por eso que vamos en esto. Ya hemos oído también, el domingo pasado lo hemos repasado en la casa de cosecha, que la prosperidad no es tener abundancia en cosas materiales, en bienes, en la economía. Justamente como su nombre lo dice, eso es pura abundancia. La verdadera prosperidad va a ser aquello cual nos va a respaldar integralmente y nos va a sentir también, como lo vimos, nos va a hacer sentir esa paz, ese gozo, esa justicia en medio de cualquier cosa en la cual en algún momento podemos estar atravesando. Vamos a declarar esto, hermanos, que hemos creído en nuestros ministerios, en nuestra congregación. Entonces yo los voy a invitar a que todos a viva voz declaremos: hoy escudriñaré la palabra de Dios, y en esta palabra el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Vamos a empezar diciendo, hermanos, que cuando nosotros oímos, o en algunos casos llegamos también a escuchar, que se está dando una instrucción a alguien, solo hay dos maneras en las que se puede responder ante esa instrucción. O se atiende a la instrucción o no se atiende. Son las únicas maneras en las cuales podemos responder ante eso. Y el atender o no a esa instrucción lleva detrás una de las cosas las cuales vamos a revisar acá durante todo el mensaje y lo que nuestro Señor nos quiere dar el día de hoy. Y la primera de ellas que lleva el atender una instrucción es reconocer autoridad de quien lo está diciendo. Si nosotros no reconocemos autoridad de la persona de quien nos está dando una instrucción, pues no vamos a tener en ningún momento, vamos a decir, bueno, ¿quién se cree para mandarme? O ¿quién es para decirme lo que yo tengo que hacer? Entre muchas otras cosas, ¿verdad, hermanos? Otra de las cosas que van detrás de atender una instrucción está entender qué es lo que se está diciendo. Porque si nosotros vamos y nos dicen, bueno, tenés que hacer esto y esto y esto, pero por poner un ejemplo, nos lo dicen en un idioma que no conocemos, entonces no vamos a poder atender. Como otro punto tenemos el pensar de la misma manera o tener ese mismo sentir con la persona que nos está diciendo o que nos está dando la instrucción. Si no pensamos de la misma manera, si no estamos en la misma ruta, si no estamos en el mismo camino, pues vamos a tener un poco de conflicto ahí, y ahí es donde decimos, bueno, yo me quiero ir por este lado, pero me están diciendo que vaya por este lado, entonces ¿qué hago? ¿Lo que yo quiero hacer o lo que me están diciendo hacer? Como otro punto tenemos el comprender por qué se da la instrucción. Parece que el entender y el comprender en algunos casos se utiliza como sinónimo, como palabras que son iguales, pero no. Y haciendo una pequeña investigación, vamos a ver un poquito las diferencias de estas dos cosas. Entender es percibir el significado de algo, es tener una idea de las cosas, es conocer qué es lo que estamos viendo ahí. Y el comprender algo es hacer propio lo que entendemos, es tomar conciencia de algo, y en un ratito, para irlo comprendiendo de mejor manera, vamos a ver bien esto. Y como un último punto del por qué se atiende una instrucción, y es algo que en el ser humano podríamos decir que
se da en menos del 1%, es por gratitud o por amor. Entonces, 5, vamos a llamarlo de esta manera, características por las cuales el ser humano puede atender una instrucción. Para poner ejemplo de esto de la comprensión y del entender, podemos decir algo sobre la comprensión lectora. Al momento de nosotros leer un libro, de leer una revista, de leer algo, nosotros podemos entender qué es lo que está diciendo. Vemos que una C y una A dicen K, una S y una A dicen SA, y juntos dicen casa. Entonces nosotros logramos entender las palabras que están escritas ahí. Pero si en algún momento nosotros entendemos esas palabras, pero no comprendemos qué es lo que verdaderamente significan, entonces ahí es donde nosotros no podemos tener esa comprensión lectora en ciertos momentos, porque necesitamos un contexto un poco amplio de las cosas para poderlo comprender, y no nos sirve de mucho solo entender y no poder comprender qué es lo que se está diciendo. Entonces, como comentaba, tengamos presente estas cositas del entender y el comprender, que nos van a servir mucho para el tema del día de hoy. Muchos, la mayoría, probablemente todos en algún momento hemos tenido o tenemos mascotas, y muchas veces nos damos cuenta que incluso las mascotas hasta cierto momento llegan a ser más obedientes que alguien que quisiéramos que verdaderamente tomara también esa dirección de la propia mascota y también atendiera la palabra, atendiera la instrucción que le estamos diciendo. Le decimos Firulais para acá, el Firulais viene para acá. Le decimos Firulais, váyase para allá, el Firulais se va para allá. Pero también hay algunas mascotas, algunos gatos, algunos perritos, que por su propia naturaleza, y pongamos también atención a esto, que por su propia naturaleza son desobedientes, y podemos decir en algún momento, tal vez se acercan un poquito más al burrito que al perrito o al gatito que quisiéramos tener. Una investigación rápida sobre esto, y esto quizás es irrelevante, pero el bulldog inglés, en Chihuahua, los sabuesos afganos suelen ser de estos perros muy desobedientes, porque la investigación informa que ellos mismos eligen no responder a las órdenes. Entonces, si han tenido alguno de esos animalitos, probablemente se han familiarizado con esto, pero los perritos saben lo que les estamos diciendo, los perritos entienden que se les está diciendo, lo comprenden, pero ellos mismos deciden no atender la instrucción, ellos mismos deciden el no obedecer. Pero también siempre puede haber algo en ellos que los puede poner firmes, que los puede poner en ese proceso de obedecer, llámese alguna golosina, algo que le guste al perrito, y podemos aplicarlo en muchos aspectos de la vida de esto. También podemos mencionar que en algún momento los seres humanos le están haciendo más caso a cosas que no tienen que obedecer, a cosas que no tienen que atender, que a cosas que verdaderamente tienen que atender. Y esto también apliquémoslo a la iglesia del Señor, a los hijos de Él, que le están haciendo más caso o están obedeciendo, están atendiendo la instrucción que les da el vecino, que les da el compañero, que les da el amigo, que les da la televisión, que les da las redes sociales, pero no atienden el consejo que Él da a través de los diferentes siervos, que Él da a través de la palabra. En algún momento estamos siendo más obedientes a ese tipo de cosas. Finalmente, para poder entrar ya de lleno al tema, les hemos comentado que estamos en este año de la prosperidad, les hemos comentado que es ahí donde nuestro Señor nos quiere llevar, y es por eso que Él nos dice que es necesario que oigamos lo que el día de hoy tiene para decirnos. Y probablemente en algún momento pueden decir, este es el tema, este ya me lo sé de memoria, este ya lo dijeron el año pasado un sinfín de veces, este ya lo he oído, este ya lo conozco. Pero justamente porque se lo saben de memoria, justamente porque lo conocen, justamente porque lo saben, es que nuestro Señor nuevamente viene a hablarlo, porque no se trata solo de aprenderlo de memoria, no se trata solo de conocerlo, no se trata solo de escucharlo, sino se trata de oírlo y aplicarlo a la vida de nosotros. Y es por eso que el Señor nuevamente viene y dice,
de esto hay que hablar el día de hoy. El Señor confirma y dice, sí, es sobre este tema. Y ese tema, el cual nuestro Señor trae el día de hoy para la iglesia, hermanos, y para que nosotros sepamos que Él tiene el control, que Él tiene el cuidado de esta iglesia local, de esta congregación. Vamos a ir a esto que Él quiere que nosotros oigamos el día de hoy. El tema del día de hoy se titula Obedeciendo a Dios. ¿Por qué obedeciendo a Dios? Porque sin obediencia, hermanos, no puede haber prosperidad. Eso es mentira. Y nuevamente volvemos a recordar que no estamos hablando de la abundancia económica que en algún momento se pueda presentar en la vida, sino esa verdadera prosperidad que nos va a respaldar en todas las áreas del ser humano, y especialmente cuanto más tendría que respaldar todas las áreas de la vida de la iglesia. Vamos a ir ahí a la palabra, hermanos. Vamos a ir al Antiguo Testamento y nos vamos a ubicar en el libro de Josué, y vamos a ir al capítulo 1, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, en esta primera cita, vemos cómo nuestro Señor nos está haciendo esa invitación a ser valientes. Nos está haciendo esa invitación a que nosotros nos esforcemos en cuidar la ley, en cuidar esta palabra, que nos esforcemos en conocerla también, en saberla. Pero también nos indica que no solo se trata de conocer, no solo se trata de ir a la palabra, sino también se trata de que nosotros obedezcamos las palabras que hay acá escritas, que nosotros vayamos en esa dirección de la obediencia. Y es ahí, como dice la palabra, que vamos a lograr que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos. El 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, no solo se trata de tener mucha palabra en la boca, no solo se trata de decir muchas cosas que están en la palabra, o muchas cosas que están en la Biblia, sino que se trata también de meditar en ella, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, vemos acá que dice la palabra que esta palabra esté en nuestra boca, pero que más que esté en nuestra boca, esa palabra tiene que ser una verdadera realidad en nuestra vida. Porque podemos ser muy conocedores de la palabra, podemos ser muy teólogos, pero si esa palabra no se aplica en nuestras vidas, no nos va a servir de nada tener tanta palabra. No nos va a servir de nada, y menos si el espíritu de Él no está verdaderamente establecido en la vida de nosotros. Solo se queda en el entender, como lo repasábamos hace un momento. Cuando nosotros vamos a esta palabra, nosotros vamos, leemos y entendemos las palabras. Dice: y halló acá gran favor delante del faraón, el cual dio mujer por su hermana, esposa, etc. Nosotros sabemos leer, nosotros entendemos qué es lo que está diciendo la palabra. Pero va a ser el Espíritu que nos haga comprender verdaderamente qué es lo que está escrito ahí. Y si quiere entenderlo de una mejor manera, el comprender quiere decir que el Espíritu va a revelar qué es lo que está en la palabra. Él nos va a hacer comprender las cosas que están escritas ahí, para que nosotros vayamos y actuemos con obediencia conforme a lo que ya está establecido acá por nuestro Señor. Vamos a regresar un poquito a lo que hemos hablado al inicio, de esas 5 características por las cuales el ser humano en algún momento atiende la instrucción, por algún momento obedece. Y vamos a empezar por esto de reconocer autoridad de quien lo está diciendo. Esto de reconocimiento de autoridad de la persona que nos está diciendo es vital para poder caminar en lo que nosotros el día de hoy estamos hablando, que es la obediencia. Alguien que tiene autoridad en su vida, cuando en algún momento le vaya a decir algo, usted lo va a atender inmediatamente. Llámese jefe, llámese padre, llámese hermanos mayores, llámese hermanos, llámese pastores. Y tengamos bastante presente también esto, porque no por nada nuestro Señor
pone a siervos de Él para poder dirigir nuestra vida. Y vamos a ir ahí al Nuevo Testamento, vamos a leer en Hebreos, vamos a leer el capítulo 13 y versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced a vuestros pastores. Quedémonos con esta palabra de acá, quedémonos con esto, porque la misma palabra lo dice. Y sujetaos a ellos porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ellos van a dar cuenta delante de nuestro Señor, pero en algún momento sabemos que estamos caminando mal, en algún momento conocemos que estamos yendo por un camino que no es el camino en el cual deberíamos ir, y nuestros pastores se acercan y nos hablan, se acercan y nos dicen, se acercan y dan el consejo de parte de nuestro Señor, y nosotros hacemos como que no oímos, como que no vemos, como que no conocemos, y yo quiero seguir por acá, y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer lo otro, pero el Señor a través de ellos dirige nuestras vidas. Si la iglesia por su propia cuenta no decide atender la voz de ellos, que es la voz de nuestro Señor, usándolos, el Señor ya no le va a pedir cuentas a ellos, porque ellos ya hicieron su parte, y ya no se pueden excusar, es que no me obligaron tanto, es que no me dijeron tantas veces, es que no me lo volvieron a repetir una vez más. Ya va a ser cuestión de cada uno de nosotros de cómo es que estamos llevando nuestra vida. Pastores, y ojalá esa autoridad que gobierne nuestra vida sea Jesucristo, sea esta palabra, sea el Trino Dios. Porque una vez esa palabra, ese Jesucristo, ese Espíritu Santo, ese Padre, es quien gobierna nuestra vida, como decimos, sacamos la lotería. Porque creemos que es lo que dice nuestra declaración de fe. O nosotros lo decimos porque en algún momento dijeron que teníamos que decirlo y ya estuvo. La declaración dice: el Padre, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige nuestra vida. Pero verdaderamente son esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu, quien está dirigiendo la vida de la iglesia, o le está dirigiendo en algún momento nuestra carne, nuestros deseos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que está dirigiendo? Entonces, cuando sea verdaderamente esta palabra, ese Trino Dios quien esté gobernando nuestras vidas, cuando nosotros oigamos en algún momento a un siervo puesto delante de nuestras vidas, vamos a atender la palabra que Él nos dice, vamos a atender la voz que Él nos dice, porque en algún momento podemos decir: bueno, pero los pastores, ¿qué se creen para decirme qué es lo que yo tengo que hacer? Y no dudo que en algún momento ellos se han topado con ese tipo de ovejas, con ese tipo de siervos, y que sea en algún momento ni siquiera la oveja, el siervo, la persona que está tratando de ser aconsejada lo expresa como tal, sino que dentro de ellos mismos están guardando ese tipo de cosas y lo están diciendo, y ahí no está obrando el Señor. Es mentira que en algún momento diga: sí, es que yo voy a la palabra y es que Él es la autoridad de mi vida, y es que Él es aquí, Él es allá y yo lo obedezco. Es mentira que lo obedecen si no reconoce autoridad de aquellos que lo quieren guiar conforme a la voluntad de nuestro Señor. Es mentira, porque si no logra reconocer autoridad en ellos, mucho menos va a lograr reconocer autoridad en nuestro Dios. Y reconocer autoridad, en otras palabras, quiere decir obediencia. Entonces, ¿se está manifestando verdaderamente esa autoridad de Dios en nuestras vidas? ¿O es algo que solo nosotros conocemos que se tiene que manifestar, pero nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece mejor o lo que a nosotros nos gusta? Ahora resulta que tengo que acercarme a los pastores
y llamarles porque no voy a llegar. Ahora resulta que por no ir a una reunión yo me tengo que también acercar a los pastores y pedirles perdón. Es que no se trata de eso, sino que se trata de la autoridad que nosotros estamos reconociendo en ellos. La autoridad de nuestro Señor que está depositada en nuestras vidas, ¿la estamos reconociendo o no la estamos reconociendo? Porque si no la reconocemos, en cualquier momento vamos a tratarlos como cualquier persona. Vamos a tratarlos como cualquiera. E incluso en algún momento, por ya no lograr reconocer esa autoridad, por ya no ver esa autoridad que Dios ha depositado en sus vidas, podemos incluso hasta faltarles el respeto. Pero pongamos mucha atención, hermanos, en lo que verdaderamente se está diciendo acá. Prestemos atención porque que el Señor vuelva y nos hable nuevamente de esto. No es para aburrirnos, no es para agotarnos, sino es para que nosotros verdaderamente lo establezcamos en nuestras vidas. Si no logramos reconocer esa autoridad ni siquiera en ellos, no estamos en ninguna posición. No estamos en nada verdaderamente. Entonces nuestro Señor nos hace una pregunta acá y nos dice: ¿ha estado pasando esto contigo? ¿En algún momento ha estado pasando esto en tu vida? ¿Has dejado de lado la autoridad que yo he puesto sobre tus líderes, sobre tus pastores, sobre aquellos siervos que viven tu vida? Porque si la dejaste de lado, entonces estás dejando mi autoridad también de lado. Entonces, si esto ha pasado, acércate y pide perdón. Pide perdón de manera real. Y nuevamente, todo esto viene a la obediencia. Estamos oyendo lo que nuestro Señor está diciendo, lo hemos hecho y tenemos que pedir perdón, entonces pidamos perdón. Porque el día de hoy estamos hablando sobre la obediencia y ya lo hemos oído. Aquí no es quien está enfrente, solo es nuestro Señor hablando a través de diferentes personas, con diferentes voces, con diferentes tamaños, pero es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo hablando a la iglesia. Entonces vayamos y hagamos lo que nuestro Señor ya nos ha dicho que tenemos que hacer. Incluso dejaste de lado tus privilegios en algún momento y lo tomaste como si nada. O se trata de que, bueno, el Señor sabe por qué lo hice. O bueno, los pastores ya tienen que saber por qué ya lo hice. Ellos ya tienen que estar enterados por obra de magia o telepatía. No se trata de eso, hermanos. Dios te ha llamado para caminar en obediencia delante de Él, no para que hagas tu propia voluntad. Reconozcamos entonces a ese altísimo Dios, a ese trino Dios, ese soberano Dios, como esa máxima autoridad en nuestra vida, y conozcamos verdaderamente quién es Dios. Porque el problema es que si nosotros no logramos reconocer esa autoridad en la persona, no logramos reconocer esa autoridad en Dios, es porque no conocemos quién es. Si en algún momento un extraño viene y le dice: mire, yo tengo autoridad, vaya y haga aquella cosa, ¿cómo va a reaccionar usted? Bueno, esto es raro, ¿no? No lo conozco, no sé de dónde viene, no sé ni quién es, y me está diciendo que tiene autoridad. ¿Cómo sé yo que tiene autoridad o no? Entonces nuestro Señor nos está invitando a que lo conozcamos a Él, a que conozcamos ese Dios verdadero, a que conozcamos quién es el Espíritu Santo, a que conozcamos quién es el autor de la palabra, y no a esos 40 hombres que en algún momento Él usó para escribirlo, sino al verdadero autor de la palabra, Dios mismo. Conozcámoslo a Él. Porque si no logramos conocer al autor de la palabra, entonces difícilmente nosotros vamos a poder permanecer en la palabra. En otras palabras, difícilmente vamos a poder obedecer la palabra, porque no hay obediencia. Y como consecuencia, no va a haber prosperidad. Ya lo oímos en la palabra del inicio. ¿Cómo podemos resumir de manera, bueno, tal vez redundante, brevemente esto? Tener un encuentro verdadero con nuestro Señor. En eso se resume el reconocer autoridad en Él.
el tener un verdadero encuentro con Él. Y vamos a ir ahí a la palabra, y quizá en algún momento podemos decir, bueno, esto que acabo de leer o esto que va a decir no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, esto solo es historia. Pero lo maravilloso es el momento en el que Él se revela para mostrarnos este tipo de cosas. Segundo libro de Crónicas, vamos a ir ahí al Antiguo Testamento y vamos a leer en su capítulo 24 y versículo 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Entonces, tengamos bien presente esta pequeña escena que tenemos acá, y vean cómo también nuestro Señor, en el momento en que se le presenta obediencia a Él, Él nos oye, Él atiende nuestra voz. En el momento en que nosotros caminamos en ese proceso de hacer su voluntad, Él dice: habla, hijo, que yo te oigo. Y podemos también ponerlo como, por ejemplo, y esto quizá más familiarizado con los padres de familia, en el momento en que un hijo no se porta bien, en el momento en que un hijo desobedece, en ese momento no queremos o no quieren oír quizá qué es lo que está diciendo. Cómprame esto, dame lo otro, pero ¿fuiste obediente? No. ¿Lo mereces? No. Pero en cambio, al obediente, necesito esto, necesito lo otro, te lo podemos dar. Yo te lo puedo ofrecer. Lo mismo es con nuestro Señor. Si caminamos en pecado y en algún momento, cuando ya nos sentimos derrotados, Señor, necesito un nuevo trabajo, Señor, necesito más dinero, Señor, necesito aquí, necesito allá, nuestro Señor no va a acercar su oído a nosotros. Pero para aquellos que caminan en su voluntad, aquellos que caminan en su propósito, en su palabra, con obediencia, nuestro Señor va a acercar su oído y nos va a decir: habla, hijo, que tu Padre oye. Entonces, esto aplicado para padres, también para hijos, para que en algún momento tomemos conciencia, yo como hijo también, de qué es lo que nuestro Señor también está hablando acá. Porque hemos oído que el reconocer autoridad también lo podemos reconocer en los padres. Pero si en algún momento, no llegamos a reconocer esa autoridad en los padres, vamos a hacer nuestra propia voluntad y vamos a creer que somos libres de hacer cualquier cosa, incluso de en algún momento tratar de golpear a nuestros padres o faltarles el respeto o hacer algo para decir: bueno, aquí yo soy el que manda. Entonces, Él oye al obediente, pero al desobediente no puede atender la voz de Él. ¿En quién es que estamos reconociendo autoridad y estamos obedeciendo? Vamos a ir a la carta a los Romanos, nuevamente ahí al Nuevo Testamento, y vamos a leer en su capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Entonces, ¿qué es aquello a lo cual estamos obedeciendo nosotros? Y este es un tema más para la iglesia, ¿A quién está obedeciendo la iglesia entonces? Porque dice la palabra que aquel a quien estamos obedeciendo nos hacemos esclavos de ese. Queremos ser esclavos de Jesucristo, pero esclavos libres, lo hemos aprendido también. Obedezcamos su palabra, obedezcámoslo a Él. Pero queremos ser esclavos condenados a muerte, obedezcamos a nuestra naturaleza humana. Entonces, obedezcamos al pecado. ¿Cómo es que se llama aquello a lo cual estamos obedeciendo? Dinero, fornicación, adulterio, mentira, robo. Póngale el nombre que usted quiera o usted conozca, pero se está haciendo esclavo de eso. Y con esto nos vamos a pasar al segundo punto que hemos oído el día de hoy, que es entender qué es lo que se está diciendo. Para poder comprender un poquito mejor esto,
Vamos a poner un nuevo símil, esta vez con una historia que en algún momento quizá yo conté. Pero se trataba de una chica que quería mudarse a un nuevo país, el cual no conocía para nada del idioma de este país. Entonces, antes de mudarse, esta chica decide comprarse un libro del autor de ese país, escrito en ese idioma, para poder familiarizarse un poquito con el idioma, para poder dominarlo mejor. Pero después de un ratito, al ver el inmenso libro que era, le dio sueño, se aburrió, lo puso en la estantería y se llenó de polvo y lo dejó ahí. Tiempo después, cuando esta chica ya se muda a este nuevo país, conoce a una persona. Resulta que esta persona era el autor del libro que ella en algún momento había comprado, y esta chica se enamora de este autor. Logra tener alguna conversación con él y le dicen: en este libro tienes qué soy yo, quién soy yo, cómo pienso yo, las características que yo tengo. En general, en ese libro está quién soy yo. Entonces, al llegar a casa, esta chica se apresura, saca el libro, le quita todo el polvo que tenía y comienza a leerlo, comienza a estudiar el libro, y a medida que lo lee el idioma va mejorando, y ella estaba tan enamorada de este autor que en el momento en que volviera a verlo, ella quería sorprenderlo al saber que conocía mucho y que había leído su libro. Entonces, la chica de esta historia es la iglesia. Son los hijos de Dios, son los siervos de Él. El autor del libro es nuestro Señor, es el Trino Dios, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. El libro que en algún momento la chica dejó que se llenara de polvo es la Biblia, y el idioma es el Espíritu Santo. Al tener entonces ese verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a enamorar verdaderamente de nuestro Dios. Y al enamorarnos de nuestro Dios es donde va a empezar ese deseo de seguirlo, es donde va a empezar ese deseo de obedecerlo, es donde va a empezar ese deseo de honrarlo. Pero para poder conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que quiere para mí, tenemos que conocerlo a Él, lo hemos dicho, y vamos a ir a esta palabra. Pero si en algún momento nosotros vamos a la palabra y nuevamente entendemos qué es lo que está diciendo, pero no comprendemos, necesitamos ese idioma que nos ayude a comprender qué es lo que está aquí en la palabra y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, y ese es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y a medida que nosotros nos vayamos metiendo en esta palabra, así como la chica a medida que se iba metiendo, iba leyendo libros, se iba familiarizando con el idioma, lo dominaba más, a medida que nos metamos en obediencia a esta palabra, el Espíritu Santo crece cada vez en cada uno de nosotros. Y es ahí donde el Espíritu se va a alimentar de esta palabra, se va a alimentar de lo que nosotros le estamos agregando. Entonces, ese Espíritu Santo es como un traductor para nosotros, el cual nos va a decir qué es lo que hay en esta palabra. Vamos a ir ahí al Nuevo Testamento siempre, pero vamos a ir un poquito atrás al libro de los Hechos, y vamos a leer en su capítulo 5, versículo 32. Y aquí es donde nosotros vamos a ver, pero entonces, si yo necesito ese idioma, ¿quiénes son aquellos que reciben al Espíritu Santo que me va a ayudar a comprender la palabra? Aquellos que leen mucha palabra, aquellos que levantan sus manos, aquellos que oran. ¿Quiénes son esos que van a recibir al Espíritu? Hechos 5:32. Y somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes. Entonces no se trata de mucha palabra, entonces no se trata de levantar las manos, no se trata de orar, se trata de obedecer esta palabra. Y es por eso que nos tenemos que ir de lleno y estudiarla y escudriñarla y hacerla nuestra, porque a medida que nosotros obedezcamos esta palabra, nuestro Señor va a dar ese Espíritu. Y es ahí donde vamos a comprender un montón de cosas, y vamos a pasar al siguiente punto también, que es pensar de la misma manera, tener ese mismo sentido. Entonces, cuando hay ese mismo pensar en alguien que busque el mismo objetivo, va a ser muy fácil hacer las cosas.
Pero cuando no se tiene un mismo objetivo, por ejemplo, para aquellos que en algún momento han vendido algo y se asocian con alguien, dice, bueno, yo lo quiero dar a 5, pero yo lo quiero dar a 10, pero yo también quiero vender zapatos, no, pero es mejor pantalones. Entonces, ¿qué hacemos? No hay un acuerdo, no hay un mismo sentir, no hay un mismo pensar, no hay una misma visión en las personas. Entonces, lo mismo en su iglesia. Dios quiere que su iglesia camine en obediencia, en santidad, pero lamentablemente esto se trastoca, esto se modifica cuando la iglesia, por cualquier cosita y también por cualquier cosota en otros momentos, llámese pecado, hay una discrepancia ahí, hay algo que no encaja, hay algo que no concuerda. Entonces perdemos la visión, perdemos el camino. Nuestro Señor nos está diciendo que es recto, pero por mi desobediencia yo ya no logro ver ese camino, entonces me voy a la derecha o me voy a la izquierda. Vamos a ir a Filipenses, hermanos, en su capítulo 2 y versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. La iglesia tiene que tener ese mismo sentir, tiene que tener ese mismo pensar que hubo y hasta el día de hoy hay en Cristo Jesús. La iglesia lo tiene o no lo tiene. Lo va a tener si se mete la palabra, lo va a tener si reconoce autoridad de Él, lo va a tener si tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces va a tener ese mismo sentir, ese mismo pensar de Él. Entonces cuando nosotros vayamos y caminemos recto, le preguntamos a nuestro Señor, ¿es recto? Sí, es recto. Andamos en el mismo sentido. Señor, ¿por aquí es? No, por aquí no es. Yo también lo pensé, recto. Andamos en ese mismo sentido. Y Filipenses, ahí mismo, en el 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, refiriéndose aquí a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nos hace otra pregunta a Él: ¿hasta dónde somos capaces de llegar nosotros por obedecer a nuestro Señor? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Se animaría a que le quiten la cabeza? Ah, no, ese es un extremo, pues eso no va a pasar aquí. Pero si en algún momento pasa, en países asiáticos, de ese lado del mundo, regularmente donde se practica, o donde hay mucha persona musulmana, únicamente por decir que es cristiano, les quitan la cabeza. Esa persecución se está viviendo en esa parte del mundo. Acá tenemos, gracias a nuestro Señor, esa, podemos decirlo, tranquilidad de que no pasa acá. Pero no lo lleguemos hasta ahí. Si no lo quiere ver ahí, está dispuesto a dejar de hacer aquellas cosas que en algún momento le agradan para hacer la voluntad de Dios, o todavía no se siente capaz de dejarlo, o todavía no se siente con las fuerzas necesarias porque siente que en algún momento va a recaer. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque no ha reconocido autoridad, porque no entiende qué es lo que hay acá, y lo hemos visto acá también. El siguiente punto, que no tenemos el mismo sentir ni el mismo pensar de nuestro Señor, y es lo que nos va a llevar también al siguiente punto, que es el comprender por qué se da la instrucción. Y aunque son términos diferentes, el comprender y entender van muy tomados de la mano, porque vamos a ver algo acá. Nuestro pastor nos comentaba en algún momento que se quedó sin celular por 3 días, y que en ese momento él entendió, bueno, se quedó sin celular, le pasó algo, ya no funciona. Pero a través de ese espíritu y en la relación personal que él tiene y que cada uno de nosotros deberíamos tener, el espíritu a él le reveló y le hizo comprender por qué pasó eso. ¿Cuál era el propósito de eso? El porqué de eso. Entonces van a haber momentos en los que nuestro Señor nos va a decir: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro.
Y puede que en ese momento nosotros lo entendamos y Él dé esa revelación para que nosotros comprendamos también por qué, cuál es el propósito de eso, pero en algunos momentos Él nos lo va a revelar. Y posiblemente no lo vayamos a conocer en el transcurso de nuestra vida, sino hasta que estemos en su presencia, quizá nunca. Pero la posición de un verdadero hijo de Dios tiene que ser: Señor, ahora entiendo qué es lo que tengo que hacer, porque sé que es lo que tengo que hacer, no lo comprendo, pero quiero hacerlo, pero lo voy a hacer, porque quiero que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Y si en algún momento están pasando por algo muy complicado, pero que ustedes saben que están caminando en obediencia, que están caminando en la voluntad de Él, que están caminando en ese propósito, entonces no se preocupen. Ustedes reposen, tengan paz, tengan gozo, que hemos oído eso también al inicio. Y ahí en la carta a los Romanos, vamos a leer el Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto no se trata solo de decir, bueno, yo amo a Dios, sino que ¿qué dicen? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si en algún momento le está pasando alguna tragedia o algo que siente que lo está ahogando y no está caminando en la voluntad, en el propósito de Él, entonces sí, preocúpese, porque ahí no está el respaldo de nuestro Señor. Todo lo que hemos estado hablando, hermanos, va en ese camino, va dirigido hacia la obediencia que nos llevará a esa verdadera prosperidad para nuestras vidas, y hemos oído esa prosperidad integral. Pero si Él nos dice, haz esto, porque con esto me vas a agradar, aunque no nos guste a nosotros, lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Va a ser el Espíritu que nos va a dar esa fuerza, va a ser el Espíritu que nos va a llevar de la mano para poder hacer esas cosas. Tienes que sacrificarte en algo para poder hacer las cosas bien delante de mí, entonces hazlo, obedece también. Pero nos falta una más: gratitud y amor. Se obedece, se atiende la instrucción por gratitud y amor, y yo pensaría que entre las 4 que hemos oído, esta es la número 1. Por amor y gratitud, humanamente, como lo comentaba, es muy escaso que nosotros vayamos a ver, bueno, yo no reconozco autoridad en vos, yo no entiendo lo que me estás diciendo, yo no pienso igual que vos, tampoco comprendo por qué quieres hacerlo, pero por amor voy a obedecerte. Vaya al mundo y eso es escaso, eso está casi extinto, podemos decirlo. Pero si hay alguna posibilidad que en el ser humano sin Dios eso se presente, ¿cuánto más tiene que presentarse el obedecer por amor y gratitud a nuestro Señor, hablando de la iglesia? Si la iglesia, por gratitud y por amor, debería estar haciendo todas las cosas que Él ha mandado hacer. Y es ahí, de la gratitud y el amor, que se van a despegar el resto de cosas que hemos hablado. Pero, Señor, por gratitud, por amor a ti, yo voy a hacer las cosas. Señor, por gratitud y por amor a ti, yo voy a dejar de hacer esto que sé que te ofende a ti. Señor, porque un día tú me salvaste a mí, por esa gratitud y ese amor, yo voy a seguirte a ti. Yo estoy doblegado delante de ti. Y si esa gratitud, si ese amor no está en los hijos de Dios, no está en aquellos que se hacen llamar iglesia de Él, entonces podemos verlo casi como un caso perdido. Porque no está ese sentir que Él pone en nuestros corazones. Y vamos a ir ahí a Hebreos, hermanos. Vamos a leer el capítulo 12 y versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, con obediencia, está diciendo en otras palabras ahí. Y en la primera carta de Juan, hermanos, ahí adelantito, vamos a leer el
el capítulo 4 y el versículo 8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hemos hablado que el reino de los cielos siempre es de doble vía. Queremos conocer a Dios. Si Dios es amor, entonces nos tenemos que acercar en amor a Él. Pero no podemos dar eso que no hemos recibido. Entonces, ¿quién va a poner el amor en cada uno de nosotros? Él. Entonces, por eso decía que si ese sentir que Él pone de amor y gratitud en nuestros corazones no está en la iglesia, entonces es casi un caso perdido. Para ir concluyendo, hermanos, vamos a decir que para que el ser humano atienda una instrucción, o que para que el ser humano obedezca, necesita manifestar por lo menos de esas 5 características que hemos visto el día de hoy. Y vuelvo a repetirlas, que es reconocer autoridad de quien lo está diciendo, entender qué es lo que se está diciendo, tener el mismo sentir y el mismo pensar de la persona, comprender por qué se da la instrucción, y por gratitud o por amor. En la iglesia, ¿cuál creen que de esas 5 debe manifestarse? Todas. Va a empezar por amor y va a empezar por gratitud. Y esas van a dar. Y el más grande ejemplo de esto lo vamos a ir a ver, y esta es la última cita, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Lucas, en su capítulo 22, versículo 42, diciendo: Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el más grande ejemplo de obediencia fue nuestro Señor Jesucristo, y detrás de esta pequeña frase de no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, se esconde un sinfín de cosas, hermanos. Aquí en esto nosotros podemos ver esas 5 características que les he mostrado. Nuestro Señor Jesucristo reconociendo la autoridad del Padre, reconociendo quién es verdaderamente el Padre, obedeciéndola a Él. Él entendía qué es lo que tenía que hacer, sabía que tenía que morir en la cruz, pero también sabía que detrás de eso había un propósito. Entonces también Jesucristo lo comprendía. ¿Quién daba eso? El Espíritu Santo. Tenía el mismo sentir y el mismo pensar que tenía el Padre y que tenía el Espíritu Santo, que sabía que tenía que ir a la cruz a morir en favor de toda la humanidad. Y finalmente, ¿por qué lo hizo Él? Por amor a nosotros. Entonces, las 5 características en una pequeña frase, en algo que todos conocemos, que en algún momento quizá pasamos por alto, pasamos de noche por ahí, pero nuestro Señor Jesucristo mostrándonos qué es verdaderamente la obediencia, y el día de hoy Él usándome a mí a través del Espíritu Santo, diciéndonos cómo tenemos que caminar, cuáles son esas 5 cosas que se tienen que presentar en los hijos de Dios para caminar en obediencia, para que podamos alcanzar esa prosperidad que nos va a llenar de gozo, de paz, de justicia de Él, y es a donde Él nos quiere. Y ahí denle las gracias porque Él hasta el día de hoy nos sigue hablando y nos está diciendo que quizá en algún momento tenemos mucha teoría en nuestras bocas, mucha teoría en nuestras cabezas, pero que al final de todo eso no se está manifestando en nuestras vidas. Es lo que verdaderamente Él quiere para nosotros. Él no quiere que expresemos tanta palabra, sino que nuestra vida verdaderamente muestre que estamos caminando en obediencia, que estamos caminando dentro de su palabra y de su propósito. Ahí digámosle: Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, te damos a ti las gracias, Padre.
bendito. Y es por ese amor, Padre Santo, que Así es, tienes por Señor. nosotros, Señor, el cual has depositado también en nuestros corazones, Padre. Así es, Padre. Que hoy reconocemos, Señor, esa autoridad que hay en ti, Padre bueno. Por favor, Señor. Y en el todopoderoso En el nombre de nombre de Jesús, Jesús. Señor, te pedimos que tu Espíritu, Padre bueno, esté establecido en la vida de todos y cada uno de nosotros, para entender y comprender qué es lo que tú quieres para cada Así es, uno Padre bendito. de los que hoy estamos acá, Señor. Danos ese mismo sentir y ese mismo pensar, Padre bueno, que hubo en tu Hijo Jesucristo, Señor, que sabemos, Padre bueno, que también con tu Espíritu lo alcanzamos. Así es, Señor. La honra y la gloria te la damos a ti en Así el es. todopoderoso nombre de En el nombre Jesús, de Señor. Jesús. Amén. Amén. Aleluya, papá.